Diciendo, nada, aprovecho estos minutos que tengo la palabra y ya me ha dejado hablar el proyecto, que lo comentábamos antes, ¿no? Que a veces nos cuesta un poco anunciar o llegar a que conozcáis las actividades que tenemos, más allá de los medios en los que los publicamos. Aprovecho este momento para deciros y animaros a que vengáis también a nuestras próximas actividades. En este mes vamos a tener a Susana Otero, una profesora de Economía, para darnos una clase magistral de funcionamiento de la bolsa, que es muy interesante, así que os animo a que acudáis y lo comunicaremos la fecha concreta en su momento, y también la presentación del libro de Isabel San Sebastián. Sin más, ya le cedo la palabra a Juan, que va a dar paso a presentarnos a nuestro invitado. Y Almudena Paso, Silvia, se nos olvidaba. Se me coló. Almudena Paso, la hija de Alfonso Paso, el dramaturgo español, que vendrá también a presentar su libro, pues creo que es a primer o últimos de este mes. A últimos, ya anunciaremos la fecha concreta. Bueno, pues tengo el placer de volver a presentar, que hace poco tiempo lo hice en otro medio, a José María Manuel García Osuna y Rodríguez. Él es escritor, historiador, como a él le gusta llamarse, historiador, porque lo es además. Es de los historiadores que investiga, que revuelve, que consulta, que lee y que luego escribe con la propiedad suficiente, pues que le da el conocimiento, ¿no? de haber pasado por todos esos estadios. Es además académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias. Es cofrade de número de la Imperial Cofradía de Alfonso VII. Estas son las cosas del directo, nunca nos pasó, pero alguna vez tiene que ser la primera. El Emperador de León y el Pendón de Baeza. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, socio de número de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, socio de número de la Asociación de Hispanistas del Benelux, historiador de Historia 16, se acordarán de la publicación, académico correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, doctor en Medicina y Cirugía de la Medicina en el Antiguo Egipto y Dioscórides, Asociación Cultural de Estudios Leoneses. En fin, es largo y extenso el currículum de José María. Hoy está aquí, como antes la presidenta decía, con un tema muy en boga, muy de actualidad, controvertido, como no, y que, bueno, vamos a escuchar a José María después de todas sus indagaciones. Hoy es un día especial, por lo que estamos viendo, con todos estos sucesos y estas cosas que estamos teniendo, y hoy venimos a presentar un libro sin el libro. No tenemos el libro. La editorial falló la editorial en la entrega de los libros y hoy estamos aquí sin libros. Él lo que tiene son unos cuantos libros de su autoría, por supuesto, que si alguno estuviera interesado al final de la charla, por supuesto que estaría en disposición de poder ofrecérselo, vendérselo, en definitiva. Pero estamos sin libro. Supongo que en otro momento tendremos oportunidad, en breve, de facilitar, bueno, pues, cómo adquirir el libro, que titula Hernán Cortés. Aquí tiene la portada, ahora se la mostrará, del libro para que vean ustedes. Yo no tengo más que decir, más que agradecerte que hayas elegido la Sociedad Económica para presentar tu libro, y bienvenido a la Sociedad Económica, que eres socio ya de pleno derecho. Muy bien, gracias. Voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para que me escuchen. He traído algunos de mis libros, por si ustedes quieren adquirirlos. Ramiro II el Grande, muy vinculado a Asturias, obviamente. Fernando el Católico también. El de la Batalla de las Navas de Tolosa. Alfonso X el Sabio. Alfonso VIII. Y Urraca I de León, que es una de las grandes reinas de la Edad Media y es una reina, la primera reina titular de Europa. La portada, el libro, pues el editor todavía no está en imprenta, no me lo ha podido mandar.
La portada del libro será esta. Está hecha por una diseñadora de La Bañeza que vive en Austria. Esta es la portada del libro. Y la contraportada es esta, que me la ha hecho uno de los mejores pintores de Galicia, que es Alfredo Elías, que es muy amigo mío, y me ha hecho esta contraportada. O sea, esta será el libro, la portada y la contraportada del libro. Voy a tratar de dar unas pequeñas pinceladas sobre Hernán Cortés, porque se me ocurrió este libro, que será mi 8º libro. Este año saldrán 3 libros más, otros 2 que también están en imprenta, que es sobre Ramiro III, rey de León, señorío de mujeres. Es un personaje muy importante porque se produce una guerra civil entre 2 primos carnales con una influencia grande de las mujeres, doña Velasquita, la mujer de Ramiro II, y Elvira Ramírez, la tía de Ramiro III. Y después el último será un libro fundamentado, que fue una de mis tesis doctorales, sobre las cartagineses en la península ibérica. Tengo una enorme debilidad por los cartagineses como por los plantagenets. Soy un modesto especialista y, lógicamente, al ser de León capital, me he especializado en el Reino de León. Y como dice uno de mis maestros, el profesor Fernández Conde, si hay alguien que pueda hacer algo sobre los reyes de León, pues soy yo. Por eso nací en Cazurlandia hace unos cuantos años, que no les voy a decir cuántos años. Este libro sobre Hernán Cortés, que se titula Hernán Cortés, su personalidad y su carácter en el Imperio Azteca, nació de la inspiración afectiva que siento hacia el virreinato de la Nueva España, en el que actuaron gran cantidad de españoles a lo largo del tiempo y sobre todo de indígenas, quienes tuvieron enfrentamientos múltiples, pero también contubernios para llegar al necesario mestizaje. Obviamente, uno de los hispanos o españoles más queridos y odiados a la par por unos y otros a ambos lados del Atlántico es precisamente quien hoy me ocupa y me preocupa, que es Hernán Cortés. Muy inteligente y capaz, pero contando en su contra con esa extraña y regocijante leyenda negra que tan feliz hace a los pseudo-historiadores enemigos del concepto hispanoamericano, que por inventar han inventado hasta un concepto latinoamericano. Y como tengo bastante ironía, pues me encanta oír hablar a un argentino, a un peruano, a un boliviano en latín, porque hablan un latín que lo entendería hasta Gallo Julio César. Frutos cada 8 horas. El hombre de Medellín es, desde mi modesto pero analítico punto de vista, de un sobresaliente, casi de un 8,5. Lo que he pretendido en el libro es tratar de crear un poco de calidad y de ecuanimidad hacia Hernán Cortés por parte de los hispanos de Europa que deseen acercarse a él, ya que, aunque parezca extraño, los españoles y los portugueses tienen un más que aceptable desconocimiento sobre este personaje y sobre otros, como Magallanes, Juan Sebastián Elcano, etc. Todos ellos importantes en la América hispana, lleno de tópicos y tabúes absurdos y equívocos, en Román Paladino. Tratar de divulgar su idiosincrasia identitaria con la mayor honestidad posible. El siguiente personaje, ya se lo voy a adelantar a ustedes, el siguiente personaje al que me voy a acercar, aparte de, estoy haciendo un libro sobre los comuneros del Reino de León, etc., dentro de los personajes de la América hispana, va a ser sobre Ponce de León, porque me va a dar mucha opción para escribir sobre los Ponce de León, que es una nobleza importante en la corona leonesa. Ese será, digamos, el segundo personaje hispano en Hispanoamérica o en las Indias sobre el que voy a hablar. Este libro no es un volumen biográfico al uso, a la que soy muy proclive, ya que soy un defensor, como otros, Stefan Zweig, etc., de la biografía para el análisis de los personajes históricos. Sin un análisis, creo que humildemente estimo que riguroso, sobre el hecho del alma, del espíritu, de la psique del genial extremeño metelinense, es decir, nacido en Medellín. Bastante importancia debe tener Hernán Cortés desde el momento en que hay incluso un pueblo cerca de Medellín que también se llama Hernán Cortés. Está claro que también figuran sus hechos de armas, pero como aderezo a su rica y complicada personalidad, no exenta, como en todos los seres humanos que se perciben, de una arista negativa. Esto es lo que, como historiador y médico, deseo escribir sobre Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, salido de esa exuberante y admirable región que es la Extremadura leonesa, cuya capital hoy es Emérita Augusta Mérida.
En el año 1505, para que vean la personalidad que tenían el ser por formar parte de la corona de las Españas, Américo Vespucio obtiene la nacionalidad, o sea, se decía, se naturalizó en los reinos de León y de Castilla, otorgada por la reina Juana I, diciendo lo siguiente: Doña Juana, por la gracia de Dios, por hacer bien y merced a vos, Américo Vespucio Florentín, acatando vuestra fidelidad y algunos vuestros buenos servicios que me habéis hecho, espero me haréis de aquí adelante, por la presente vos hago natural de estos mis reinos de Castilla y de León, para que podáis e habéis cualesquier oficios públicos reales e concejales que vos fueren dados e encomendados, y para que podáis gozar y gocéis de todas las buenas honras y gracias y mercedes, franquezas y libertades, exenciones, preeminencias, prerrogativas e inmunidades. Quiere decirse que Américo Vespucio se naturalizó peninsular, es decir, hispano, para seguir teniendo relación con las Indias, porque eso realmente daba categoría. Hernán Cortés tiene una personalidad y un carácter bastante complicado y difícil, que podría ser paragonable a cualquiera de la actualidad. Siempre ha padecido juicios de valor de una negatividad sorprendente, sobre todo en los Estados Unidos mexicanos, donde se le sigue negando en gran parte el pan y la sal. Hasta tal punto es así que en Medellín hay una asociación de la que formo parte, una asociación Hernán Cortés en Medellín. Están bastante preocupados porque tienen miedo que los restos de Hernán Cortés que se conservan en una iglesia que ahora no recuerdo, en México, puedan ser profanados. Incluso el alcalde ha ofrecido bastante dinero a México para que le devuelvan los restos porque quieren que esté en Medellín. Lo grave del caso estriba en que la absurda e irreverente leyenda negra se sigue defendiendo a pesar de su ahistoricidad dentro de algunos sectores inexplicables, por ejemplo, en las Españas. La leyenda negra española concibe paladinamente los comportamientos sumamente negativos de los españoles en las Indias o en América a través de su hispanofobia y, lógicamente, el anticatolicismo. En suma, a Hernán Cortés se le puede juzgar desde muchos puntos de vista, pero es un hombre de su tiempo y desde luego su comportamiento es muy positivo comparado con lo que había en ese momento en otros comportamientos virreinales o de conquista. El control que tiene la corona, sobre todo el emperador Carlos V y Felipe II, pero Carlos V sobre lo que ocurre en las Indias es muy exhaustivo y muy riguroso. No es raro que personajes importantes de la Nueva España vengan a la península y sean incluso arrojados o condenados. Por ejemplo, uno de ellos, que es Fernández Guzmán, es uno de los virreyes que murió en la cárcel por su mal comportamiento con los indígenas. Los indígenas son muchas veces ennoblecidos e incluso Hernán Cortés reconoció a todos sus hijos por medio de una bula papal, tanto los que había tenido con su segunda esposa como con los que había tenido, por ejemplo, con una de las hijas de Moctezuma o incluso con Malinche, con doña Marina. Ese hecho de control absoluto por las leyes de Indias no existe en otros comportamientos más o menos imperiales. Y no voy a circunscribirme al topicazo de la América norteamericana, de la Norteamérica, en la que soy un modesto especialista en los indios. He publicado una biografía de Toro Sentado, de Jerónimo, de Caballo Loco, he hecho una sobre el jefe José y ahora estoy haciendo un estudio sobre la sociología de los Cheyennes. Es decir, me interesan mucho los indios norteamericanos, los indios de la América de Norteamérica. Pero, por ejemplo, lo que ocurre en lo que es la América hispana, hay un control exhaustivo en el comportamiento. Incluso los españoles son juzgados y son traídos a la península para si se han comportado de malas formas. Cristóbal Colón escribe a la reina Isabel I diciéndole que la mansedumbre de los indígenas que él conoce, que son los ciboneis, los taínos, etc., no los caribos, que eran bastante más agresivos, permitiría su esclavización para ser explotados y para la explotación de la riqueza. La reina le contesta que eso será imposible porque sería lo mismo que esclavizar a los mismos ciudadanos de los reinos de Castilla y de León. Por lo tanto, indudablemente que hubo problemas, porque los hubo, pero se trató por todos los medios de que el comportamiento fuera absolutamente diferente. Hernán Cortés es comandante en jefe y justicia mayor entre 1511 y 1515 y primer alcalde de Santiago de Baracoa. Comandante en jefe y justicia mayor, también primer alcalde de Santiago de Cuba. Capitán general y justicia mayor
de primer gobernante electo de la Nueva España, Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. Capitán General y Justicia Mayor Capitular, 30 de diciembre de 1521 a 12 de octubre de 1524. Gobernador Real y Capitán General, 24 de junio de 1526 a 3 de julio de 1526. En relación a la posibilidad de esclavización de los indígenas, les voy a leer el texto concreto. Ya Cristóbal Colón lo expresa claramente a la reina Isabel la Católica de Castilla y de León por la mansedumbre de taínos y ciboneyes. La monarca le responde negándose e indicando sin ambajes que deben ser tratados como propios vasallos nuestros, como ya lo son, y como si fuesen naturales de estos dichos reinos de Castilla y de León, por ser la reina y sucesora yo de estos reinos citados. Por consiguiente, me veo obligado a un compromiso académico y serio y riguroso con el libro que alguna vez tendré. Y el personaje, ya un poco mío. Indicaré, en cuanto al calificativo examinador que le debo otorgar, yo le pondría entre un 8,5 para arriba. ¿Por qué? Porque el 10, según se dice en la universidad, es para Dios Todopoderoso y el 9 es para el profesor que juzga al alumno. Por lo tanto, el alumno más brillante sería Hernán Cortés. El resto es maltrato de los adversarios o de los poco informados que existen abundantes sobre un ignoto para ellos, Hernán Cortés, sin negar sus luces muchas y sus sombras menos, como es habitual en todo ser humano que se precie, considerando época y lugar que tampoco se debe olvidar. No olvidemos que la derrota de Tenochtitlán, de los mexicas, que es como debería llamarse, y no aztecas, los aztecas vienen porque provienen de la Tlán, cuando entran en lo que hoy sería México, la realizan mayoritariamente indios tlaxcaltecas, totonecas, etc. Más o menos el 95%, junto a 600 españoles y unos cuantos caballos y unos cuantos arcabuces. Y consideraron que esto era una liberación absoluta del mal comportamiento que tenían los mexicas, que utilizaban a estos indígenas para sus sacrificios rituales, en lo que se llamaba la Guerra de las Flores, matando miles. Los historiadores mexicanos más proclives a la colonia, a los indígenas hablan de cerca de 200.000 o 175.000 todos los años. Concretamente, cuando se utilizaba a un niño se le sacaba el corazón en vivo y cuanto más lloraba el niño, significaba que Huitzilopochtli, el dios de la lluvia, más iba a llover sobre él. Mención especial merece la semblanza que se hace, que dedico a la relación con las mujeres. Está claro que Hernán Cortés era un mujeriego. Antes de su gesta en el imperio azteca o mexica, se casó de mala gana, por imposición de Diego Velázquez, el virrey de Cuba, en el año 1512 con Catalina Suárez Marcaida. Pero antes y durante este matrimonio tuvo 5 hijos naturales que siempre los legitimó todos sus hijos, los tenidos con su mujer legal y con las indígenas, por medio de bula papal, es decir, escribía al Papa y el Papa mandaba una bula especial para subrayar que este era un hijo reconocido por Hernán Cortés. Uno de ellos, Martín, por el que Cortés tenía gran devoción, tuvo como madre a doña Marina, también conocida como la Malinche, una mujer indígena con la que no se casó, pero que le serviría de traductora y consejera en la conquista de los distintos pueblos del territorio de la Nueva España. Y otra hija, Leonor, tuvo como madre a una hija del emperador azteca Moctezuma. E incluso tuvo otra hija, María, con otra princesa indígena. Sea como fuere, el mestizaje de gentes y culturas había comenzado por las capas altas de la sociedad y esto definiría para siempre a la Nueva España y consiguientemente a México. Este es uno de los escudos de Hernán Cortés como marqués del Valle de Oaxaca. Este es uno de los escudos, que es un escudo, pues creo que muy bonito desde mi punto de vista. Y como tengo cierto tactismo leonés, por donde hay un león rampante ya lo acuerdo. A ver. Voy a leer un texto del historiador Juan Miralles Hostos. A ver, mi libro tiene una cantidad enorme de bibliografía. En este momento creo que tengo, modestamente, todos los libros que se han publicado sobre Hernán Cortés, me parece, ¿no? Incluso tengo el de la conquista de México que escribió el propio Hernán Cortés. El de Madariaga. Hoy me mandaron desde Alemania un libro de un especialista que es Hills, un profesor de apellido alemán, sobre una revisión de Hernán Cortés. Esta persona está a favor de Hernán Cortés y
y realmente me parece que es un personaje que da muchísimo de sí. Por ejemplo, Miralles Hostos, un historiador mexicano de 1930 a 2011, dice lo siguiente. Hernán Cortés tenía una personalidad compleja y contradictoria. Le gustaba la acción y las emociones fuertes. Siempre hablaba en voz baja y reposada, y solo en muy contadas ocasiones podía llegar a perder la compostura. Era muy bien hablado, no blasfemaba nunca o decía palabrotas. Tenía un inteligente y fino sentido del humor y era un conversador ameno. Era un hombre muy culto. Había estudiado en Salamanca, por cierto. Unos dicen que era bachiller, probablemente fuera bachiller. A veces era sumamente cruel. Pasaba muchas horas en el ejercicio del manejo de las armas. Disculpen, lo siento. Era muy inteligente para los negocios y para la realización de obras públicas. Hernán Cortés se crecía ante el peligro y siempre luchaba en primera fila. Era muy elegante en su vestimenta y tenía aires principescos. Utilizaba un jubón negro y 2 medallas, una de la Virgen con el Niño y otra de San Juan Bautista. Medía 1,67 m. ¿Por qué digo esto? Porque tengo una deformación profesional, me gusta mucho la historia forense y tengo más de 300 estaturas de personajes de la historia. Cuando fue nombrado alcalde de Santiago de Cuba, comenzó a utilizar un amplio sombrero de plumas y exigió el trato de señoría. Debido a diversas riñas sostenidas por sus relaciones con mujeres, ya en Medellín y en Salamanca, tenía una amplia cicatriz bajo el labio inferior que se cubría con la barba para que nadie le viera. El historiador y antropólogo francés Christian Duverger, de 1948, dice lo siguiente de Cortés. Rompe con el esquema clásico de la violencia y de la fuerza, y es un conquistador que amó a los vencidos. Y más que rey o emperador, soñó con ser tlatoaní, es decir, el que habla, el gobernante, que era el título que tenían los emperadores aztecas. Le gustaban los juegos de azar, los naipes o los dados. Era muy parco en la bebida, casi abstemio, ya que incluso cuando bebía vino lo rebajaba con agua. Su proverbial enemistad con el virrey de Cuba, Diego Velázquez, comenzará por motivos personales, ya que Hernán Cortés solía burlarse constantemente de él, algo que el regio gobernador de Cuba le reprobaba de continuo. Por todo ello sorprende que Diego Velázquez lo escogiese para la elección de 1519 como capitán para llegar al continente, cuando estaba claro que el extremeño no tenía mucha experiencia en la lucha contra los indígenas y ninguna, por cierto, en tierra firme. Sí que abriremos, perdón, José María, un pequeño turno luego de preguntas. Sí, me gusta que me pregunten. Bueno, por eso, entonces te digo, por no extendernos mucho en voy a terminar. Curiosidades de la persona. Voy a terminar. Y sí, un poco en lo que hoy es más actualidad que otra cosa. Voy a terminar. A ver, por ejemplo, me gustaría indicar uno de los cargos importantes que había en la Nueva España, que era el del veedor, que era un inspector, visitador y observador, que vigilaban determinadas acciones y que estas mismas se desarrollasen respecto a las normas establecidas. Por ejemplo, sería Luis Ponce de León, nacido en Córdoba, no se sabe cuándo, gobernador de la Nueva España desde el 4 al 16 de julio de 1526. Este hombre moriría en la Ciudad de México el 20 de julio de 1526. Este sería el que iba a juzgar a Hernán Cortés, pero murió antes y no lo pudo juzgar. Ya que Hernán Cortés tenía bastantes enemigos, lógicamente lo llevaron ante el tribunal en la Nueva España del emperador, aunque en ese momento él no estaba allí. Hernán Cortés tuvo un mal consejero, que es el prior de los dominicos de México, Fray Tomás Ortiz, que sería un protector importante de los indios como obispo en la gobernación de Santa Marta. Y dice Tomás Ortiz, de la Orden de Predicadores, y se guarde con ellos las leyes y ordenanzas para su buen tratamiento, es lo que exige que se haga naturalmente con los indios. El padre de Hernán Cortés se llamaba Martín Cortés de Monroy, prometo que termino, y su madre se llamaba doña Catalina Pizarro Altamirano. Un niño enfermizo, según refiere Francisco López de Gómara, otro de los historiadores de los cronistas, por lo que su nodriza lo encomendó al estar en trance de muerte a la protección de San Pedro.
Tras misas múltiples y oraciones se curó, por lo que Hernán Cortés siempre dedicaba una misa anual al primer apóstol de Cristo. Como estudiante en Salamanca, a los 14 años, los compañeros le definían como altivo y bullicioso. Y cuando muera, estará refugiado en casa de unos amigos en el lugar hispalense de Castilleja de la Cuesta. Ya ha sido abandonado por los poderosos de aquella nobleza que siempre era envidiosa de sus triunfos. Padece una ansiedad vital por su anhelo incumplido de regresar a la Nueva España, siendo su labilidad emocional conformada por un síndrome mixto ansioso-depresivo. En mis libros, como médico, y como hacían otros, como por ejemplo Marañón, hago un estudio sobre las patologías de los personajes que analizan los libros. Concretamente Fernando el Católico o Ramiro II, que yo creo que tuvo un infarto en Oviedo. Incluso la sombra alargada de las dudas generales entre sus acérrimos enemigos sobre si había podido asesinar a su muy enferma primera esposa, algo que es claramente falso. En un momento, en una fiesta que hay en Tenochtitlán, la primera esposa se siente mal, era una mujer que tenía problemas cardíacos y se retira con el secretario a la habitación. Al poco tiempo recibe la noticia Cortés de que se está ahogando y él entra a la habitación solo, intenta pues que no se muera, dándole golpes en el tórax, y de eso se le acusó que probablemente hubiera sido culpable de la muerte. Está documentado que no hubo tal cosa. ¿De qué muere Hernán Cortés? Pues de un dolor torácico agudo, él lo refiere como una puñalada en la expiración profunda y que le produjo una tos con muchísimo hongo. Pudo ser una neumonía infecciosa, bien vírica o bacteriana, y esta fue la causa de la que murió, que le produjo casi seguro un embolismo pulmonar. Bueno, creo que llevo 35 minutos, si quieren preguntarme algo, si lo sé, contestaré. Creo que no, ya está bien, ¿no? Que me pregunten lo que quieran, si les parece, dialogamos o lo que sea. Un libro como los que tú escribes, denso en información, me imagino que describirá pues lo que fue Hernán Cortés a ese destino. Sí, claro. Entonces, hoy acusan a los españoles de algo que, según tu criterio y según lo que tú has estudiado, ¿qué hay de cierto? ¿Acusan de que mataron muchos indios? Sí, de que, bueno, pues eso, de que mataron muchos indios, de que fue un genocidio, de que fue, bueno, pues, ¿cuál es tu opinión al respecto de eso? Mi opinión es absolutamente contraria. Simplemente los habitantes de la península, hasta el siglo XVIII, solamente van los que forman parte de lo que se denomina los reinos de León y de Castilla, es decir, gallegos, asturianos, extremeños, andaluces, murcianos, vascos, leoneses, castellanos, etc., porque los habitantes de los reinos de Aragón, poco más o menos hasta finales del XVII, principios del XVIII, no suelen ir a las Indias, a la Nueva España. Uno de los primeros que va es Fray Junípero Serra. Fue primero una conquista y después fue un virreinato, con todo tipo de leyes, con todo tipo de cortapisas para que no hubiera acciones aberrantes, que hubo indudablemente, con los clérigos además vigilando que no ocurriera. Ya que tengo a mi hijo que está haciendo su tesis doctoral en Historia Medieval, es un historiador, y la terminará porque quiero que me mantenga, pues lógicamente no es muy proclive a Fray Bartolomé, ¿no? Los clérigos aprovecharon para incluso inventar cosas que no habían ocurrido, ¿no? Pero bueno, por otro lado, trataban de evitar de que hubiera aberraciones, que igualmente hubo problemas. Los indígenas son ennoblecidos, muchísimos de ellos, se exigen los matrimonios. Hay un hecho muy curioso, que hay un profesor de la Universidad de California que publica un texto de un gobernador inglés, británico, perdón, en el norte, en el que el rey, me parece que es Jorge II, porque Jorge I no sabía hablar inglés, es el rey de Jorge Federico Händel. Jorge II le dice a este gobernador, que no recuerdo el nombre, que exija a los de las colonias que se casen con los indios, textualmente dice que no forniquen, que se casen como hacen los españoles. Bueno, parece ser que el comportamiento era distinto.
Hay un indio al que tengo que dar simpatía y he hecho una biografía sobre él que se llama Tatanka Yotanka, es decir, toro sentado, que en un momento determinado, después de la batalla de Little Bihor, estudia con sus indios hacia dónde ir. Si hacia el norte, hacia la Gran Madre Blanca, que fue un error ir al Canadá, o ir hacia Florida con los españoles porque tratan muy bien a los indios. Eso lo dice Toro Sentado, el gran jefe supremo político de los Sioux Hunkpapas. Hunkpapas significa los que están por delante, porque eran los primeros que entraban en combate. Por lo tanto, yo creo que lo que ocurrió fue de notable alto y, naturalmente, hubo problemas como en todas las relaciones humanas. Pero el comportamiento, si se puede calificar de imperial de la península de los hispanos, fue absolutamente positivo con respecto a otros comportamientos. Y podemos ceñirnos, si quieren ustedes, a Roma. Yo soy un especialista en Cartago y el comportamiento que tuvo Roma con Cartago, o que tuvo con los Astures, tanto en el territorio de la Asturia transmontana en la que estamos, o de la Asturia cismontana de la que yo vengo, fue absolutamente de aculturizar. Eso no se hace. Fray Bernardino de Sahagún se encarga de estudiar todos los textos de los aztecas, y si hubo problemas graves en Tenochtitlán, aparte de los militares, es por algo que sorprendió mucho a los españoles e incluso a los habitantes de la mitad de la península y que los escandalizó, y eran los sacrificios humanos. Eso no ocurría en Europa en ese momento. Hay descripciones como de Fernández de Oviedo y de otros en los que dicen que la sangre estaba pegada a las paredes de los templos y miles de moscas andaban sobre la sangre y sobre la carne que había de los sacrificios humanos. Eso escandalizó, por ejemplo, las normas de Hernán Cortés y de otros, que lo primero que prohíben a los indios es precisamente los sacrificios humanos. Tlaxcaltecas y totonecas y otros se unen a Hernán Cortés, sobre todo tlaxcaltecas, precisamente porque no están dispuestos a seguir participando de ese festival mexica en el que hay una gran cantidad de sacrificios humanos, miles todos los años. Entonces, mi opinión es que el virreinato fue sobresaliente, de 8,5, es lo que yo le pondría, partiendo de la base de que probablemente hubo aberraciones. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Oye, una cosa que debería, por lo menos, yo creo que es muy interesante, es distinguir entre una colonización, que no fue lo que hicieron los reyes católicos, ni España, además que hicieron, los integraron en el imperio. Es la diferencia entre colonizar y lo que hizo España. Es decir, cogerlos y tratarlos igual que si fueran nacidos en León o en Asturias, ¿no? ¿Nos podéis contar algo de eso? Es muy interesante. Es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay un senador por Ohio, se llama, me parece que es Pemberton Hayes, que no recuerdo la nación, Pemberton de nombre seguro, que es un metodista que escribe al presidente Ulysses Simpson Grant, famoso porque le gustaba mucho ¿cómo dicen los americanos? El bourbon, ¿no? Yo como soy abstemio no sé cómo es. Y le dice al presidente Grant: los indígenas deberán aceptarnos tal como somos. Y si no nos aceptan, que no los iban a aceptar, pero naturalmente le negaban toda su idiosincrasia, tristemente, como cristiano que soy, deberemos apartarnos. Y lógicamente los apartaron. Eso no se acepta no voy a hablar de las catedrales, de las iglesias, de las universidades, de las ciudades, de las titulaciones, de los certificados matrimoniales, etc., de los castigos que había para los que no se comportaban. Es que vamos a ver, se mata a hispanos de alta categoría por no comportarse, por tener un comportamiento. Repito, que hubo problemas, indudablemente, colisión de intereses, indudablemente, pero está claro que los tlaxcaltecas se sintieron muy felices de la caída de Tenochtitlán y no sintieron ninguna pena. Y obviamente estaban más a favor de los hispanos que de los mexicanos. Y como me preguntaron antes si había que pedir perdón, pues yo creo que sí hay que pedir perdón. Yo he hecho un listado
hay que pedir, el CID debe pedir perdón a los del Reino de León de lo traidor que fue en la batalla de Golpejara y de quedarse con el dinero de las parias de Sevilla. Obviamente la señora Meloni debe pedir perdón del genocidio de Cartago por Escipión Emiliano, que era un auténtico genocida, que no aceptó ni la crítica de Polimio. Hombre, yo creo que Germánico debe pedir perdón por lo que le hizo a Arminio y sobre todo a la mujer de Arminio. Hombre, está claro que el general que el procónsul de Nerón debe pedir perdón por lo que le hizo a Boudica. Hay que tener una lista, pero la bronquitis me ha hecho... He perdido el dominus tecum, ¿no se dice así? Pino. ¿Puedo seguir? Pino. Yo tengo poca voz también. Pues estamos buenos. Con la leyenda negra nuestra, ¿no crees que empieza? Ah, negra, nuestra has dicho. La leyenda negra nuestra, me encantó eso. Posesión o pertenencia. Ya se entiende. No empieza por nosotros mismos, no hay conquistador que no haya sido maltratado por el Estado. En Cortés murió esperando que lo recibiesen. Sí, claro. Pero que la leyenda negra nace como un error de Felipe II. Felipe II era un personaje muy complicado, no era como su padre. Entre otras razones porque él pretendió ser emperador sabiendo que nunca lo podía ser. Fue incapaz de aprender, por ejemplo, alemán, etc. Era una persona ciertamente envidiosa, utilizó a Antonio Pérez y a la princesa de Bolín. Cuando Antonio Pérez, en el famoso caso de Escobedo, salió mal la cuestión e intentó acabar con él, pues no lo consiguió. Este hombre es el que lleva a Europa todo ese tipo de comportamientos, incluso los calificativos hacia el rey, ¿no? Calificativos hacia el rey, todo eso se ha magnificado, incluso utilizando datos falsos sobre la Inquisición. Porque, perdona, la Inquisición española, ¿cuántos matan? Es que no recuerdo. No, son unas 59. En los 300 y pico años. Bien, por ejemplo, 100 y pico, que realmente también es, porque bueno, sea lo que sea, pero es que Calvino en Suiza se llevó por delante hasta el descubridor de la circulación pulmonar, de la circulación menor, o sea que lo que pasa es que tenemos algunos, no es mi caso, ¿no? Pero los hispanos tienen un cierto complejo de culpa, ¿no? Un cierto complejo que no tienen otras civilizaciones, ¿no? De nuestros conquistadores, de nuestros estados. Sí. Una especie de crítica, sí, sobre... A ver, vamos a hablar de otro personaje de la altura. Viriato es un personaje auténticamente fuera de serie, con un sentido de la moral, pero enorme. Independientemente de aquella serie espantosa que mi mujer, que en paz descanse, me obligó a ver y solo vi un capítulo, cuando vi que un romano le decía a otro, el que se lo montó bien fue Aníbal, a mí eso me parecía de botellón, no de la época de Viriato. Pues Viriato, a José Emilio Cepión y sobre todo a Galba, el pretor, que es un auténtico ladrón, los romanos no lo juzgan. Entonces hay un cierto complejo en la península con respecto a los comportamientos Ahora se está intentando utilizar a mi reina porque fui uno de los primeros que la enalteció, a pesar del gusto horrible que han puesto en la capital imperial de la reina Urraca, que parece la bruja de Blancanieves, que tenía 42 años y parece 60, está ahí en la plaza del ayuntamiento, un busto horroroso. Y no acabamos independientemente de que, como decía el otro día en la Nueva España, ayer en la Nueva España, tenemos un grupo político bastante analfabeto, ¿no? Ha leído poco, ¿no? Y lo importante es leer. Yo tengo 9.000 libros de historia, bueno, es una pequeña biblioteca, comparado con los 20.000 de Pérez Reverte, pues tengo menos, ¿no? Y todo, como decía alguien, todo está en los libros y además, sobre todo en las crónicas. Lo importante es leer las crónicas que escribieron las personas sobre esos hechos. Vale, ya que hablamos de libros, a otro no me has contestado. ¿Qué te pareció el de Hugh Thomas, de la ¿Cómo? conquista de México? Ese lo tengo, sí, me parece un magnífico libro.
Es uno de los que tengo, sí. Me parece, dentro de la bibliografía de Hernán Cortés, es un estupendo libro. Por ejemplo, es muy bueno el de Mirar Caballos, que es el último que ha salido sobre Hernán Cortés, es un especialista en Cortés. Es un muy buen libro. El de este Hinz que me llegó hoy, no puedo decir porque solo lo he abierto, ¿no? El de Madariaga es muy interesante, que también me lo han mandado hace poco en las editoriales. La última, ¿qué te parecen las cartas de Hernán Cortés? Ay, me parecen magistrales, me parece una relación con el emperador que es de un nivel intelectual fuera de serie. Las cartas de relación me parece, pero magníficas, vamos, donde hay de todo, hasta ironía. Vamos, es un personaje, vamos, escribía directamente al emperador y el emperador le contestaba. Él, no sé dónde escuché, y como no tengo datos, a lo mejor tiene razón quien lo dijo, que el emperador, como tenía mucho éxito las cartas en la península, había tratado de ocultarlas. No tengo ninguna noticia sobre eso, entonces no lo sé, a lo mejor el emperador me extraña, pero bueno, puede ser que el emperador trató de ocultar esas cartas porque la gente en la península, en España, es que les encantaba leer las cartas de Hernán Cortés, donde da todo tipo de datos, hasta de la mula, ¿no? Y me extraña que Carlos V ocultara las cartas, pero como no lo sé, pues a lo mejor ocurrió. ¿Algo más? ¿Cuál es el dato de la mula? Claro, ya lo dije antes, ¿eh? Hay que estar más atento. A A ver, Hernán Cortés, como todos, tenía obligación de separar el 10º o el 5º para el rey y enviarlo en los barcos, evitar que se ahogara, que enviaran los barcos y que llegara a la península. Y el rey cogía su parte. En un momento determinado, Hernán Cortés escribe al rey diciéndole que su mula no le puede mandar el dinero porque su mula es la única mula de todas las demás que se ha ahogado en un lago. Y lógicamente Bernal Díaz del Castillo dice que se lo inventa, que no tenga dinero y se quedó con la mula del rey. Dígame. Por lo que más morían los ciudadanos de Ciudad de México de Tenochtitlán era por paludismo. Sí, por las Entonces, es cierto que Hernán Cortés lo primero que hace es secar todo aquello para evitar el paludismo. Para evitar el paludismo, sí. Es cierto también que el hospital del Niño Jesús sigue funcionando. Eso he leído el otro día, sí. Sí, sigue funcionando. Sí. Hernán Cortés. Que fue el primer hospital que se creó. Que las universidades que se hicieron son 100 años antes que la de Harvard y todo eso. Y sí, eso también es cierto. Vale. Y yo creo que lo que no se puede hacer caso es al presidente de México, al ex y al que está ahora, porque son analfabetos. Son analfabetos. Entonces el problema es eso, que no lo. Sí. Y yo tengo esta biografía de Hernán Cortés, la de Jean Babelón, la conoces, y la de Miralles. La de Miralles Hostos, sí. ¿Es la mejor? No, Mejor la de Miralles Hostos la tengo, es muy buena. Ya le digo que estas dos últimas que me han llegado, la de Madariaga todavía no la he mirado, porque todavía la acabo de recibir hoy, y la de Hinz tampoco. La de Mirar Caballo me parece magnífica, la de Miralles Hostos me parece magnífica, es que no sé. Además es mexicano, y con Sí. Hernán Cortés, inventor de México. Sí, Publicada por es que me parece, ya le digo, Mirar Caballos y Miralles Hostos me parece muy buena. La que escribió él, lógicamente. Y este libro, este francés, como termina diciendo, ¿qué prefiere la gente? ¿La piedra del sacrificio que está en un museo o tenerla allí arriba matando a la gente? Y todo eso, este libro es muy bonito. Es muy bueno, sí. Sí, es que ya le digo que lo que dije antes, el escándalo que supuso en los sacrificios humanos no existían en Europa, no fue un escándalo, produjo verdaderos problemas mentales a los, vamos a decir españoles, aunque no es así. Produjo verdaderos problemas mentales a los europeos españoles, bien, que fueron allí, por cómo se sacrificaba aquella gente, miles, cómo se les sacaba, no sé, cómo se comían los restos, ¿no? Es verdad lo que dice Marvin Harris. ¿Cómo? Marvin Harris. De que comían a la gente porque no tenían proteínas, no tenían animales para comer. Pues yo no lo creo, yo creo que eran como sacrificios rituales, porque los pueblos muy primitivos
sí comen los... Pero nadie del castillo, cuando llega ahí, cuando sube arriba, dice, aquello olía como un matadero de castillo. Sí, es que, ya le digo, las moscas estaban por las paredes, la sangre, los restos, bueno, aquello debía ser un espectáculo. Marvin Harris dice que era porque como no tenían proteínas. Yo no lo creo, porque además era una civilización con un nivel económico, ya saben que utilizaban el cacao como moneda, ¿no? Era una civilización muy evolucionada, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que fue... No me esperes, calma, que tengo que terminar, aquí está. No, ya terminé. Dígame. En relación con esto último, ¿qué hay de cierto en que estas tribus que estaban oprimidas por los mexicani practicaban el canibalismo porque los mexicanos se apropiaban de todo el trigo, el grano, bueno, todos los cereales? ¿Hay algo de cierto en eso? Los mexicanos realmente tienen sojuzgada a todas esas tribus, pero el canibalismo, por ejemplo, en el Caribe sí existe. Los caribos sí utilizan canibalismo con los ciboneis o con los taínos. Sí existe el canibalismo. Lo que les sorprende mayoritariamente a los españoles allí es que se utilice sobre todo por motivos rituales, por motivos religiosos. Eso es lo que más escandaliza en Tenochtitlán, ¿no? El comportamiento de los aztecas. Probablemente, hombre, que les tenían sojuzgados, eso está claro, ¿no? Eso está claro que les tenían sojuzgados, que tenían problemas indudablemente a la hora de tener una posibilidad de alimentarse, pues claro que sí. José. Mi pregunta es si tiene futuro la historia. Quiero decir, se está escribiendo Pues una nueva historia. yo que vendo mis libros, pero no tenemos claro. Sí, no, pero es que como se está escribiendo una nueva historia, hay gente que llega muy fácilmente a unas audiencias tremendas. Sabemos lo que ha dicho el presidente de México, sabemos lo que dice, pues derribar estatuas, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación están metiéndonos una serie de imágenes en las que nosotros desconocemos un poco lo que es también esa realidad. Nos dejamos convencer mucho por lo que vemos, ¿no? Entonces, parece que se está escribiendo una nueva historia. ¿Y obtiene futuro la historia real? ¿Cómo se combate esta nueva tendencia? A ver, yo que soy un medievalista, las crónicas estaban muy claras. Simplemente hay que leerse las crónicas. Yo soy leonés y leonesista. Si usted quiere inventar sobre Castilla algo que no ha existido nunca, léase usted las crónicas. Yo ya le digo, tengo 9.000 libros de historia y tengo bastantes crónicas. Dentro de esos 9.000 hay crónicas. Por ejemplo, la Junta del Engendro de León y Castilla son tan tontos que me regalan los libros incluso. Pues me han regalado la crónica, la documentación de todos los condes, los 4 condes, Fernán González, García Fernández, Sancho García y García Sánchez. Ahí está la diplomatura de los condes, donde dicen, imperando mi señor, el príncipe tal, se refiere al rey de León, en León. Bueno, hay que leerse las crónicas. Después se puede escribir lo que se quiera, pero actualmente las crónicas están para demostrar lo que es cierto o no es cierto. Como me ha dicho Juan que utilice la ironía, pues le iba a enviar un libro contra reembolso al presidente de México por 1.000 euros, pero me han dicho que no me los va a pagar y entonces no se lo voy a mandar. Diga. O sea, yo creo el tema de la leyenda negra, que está todo relacionado, lo cual tiene 2 fases. La nacida en Europa en la época de los Austrias, por motivos los que sean, y lo que sucede ahora, que yo creo que no merece la pena ni entrar en ello, lo que diga el presidente o la presidenta de México, porque eso es simplemente para conseguir votos de la gente que los apoya, es un tema mercantil. Sí, y no debemos entrar al trapo. Pero ¿usted cree sinceramente que esta señora se ha leído no sé, se ha leído algo sobre Antonio Pérez? Pongamos por caso. ¿Sabe quién es? Bueno, el problema está en que estamos en una época con una información, bueno, muy superficial. Yo el otro día, por un tema que tenía que escribir, entré en internet, metí la palabra vikingos para entrar en harina y me salió serie de televisión. Y eso es lo que pasa. También es verdad que yo la leyenda negra me la creí hasta que ya fui mayor, porque quizás mis maestros o en mi casa también tuvieron un poco de responsabilidad. Alguien me tuvo que decir
que había existido la leyenda negra y todas esas cosas. Hay alguna evidencia física. Yo por razones de trabajo anduve algo por Argentina. No hay indios, ¿no? Salvo en el norte, pero los prados del norte tampoco son de los indios, son de europeos. O sea, con el prado se quedaron los europeos. Es verdad que luego yo encontré, por suerte, en una librería de viejo, un manual militar que conservo en casa con mucho cariño, un manual militar argentino, donde vienen los partes diarios de la oficialidad avanzando hacia el sur, donde van diciendo los indios que van cazando cada día. Y eso ya son argentinos, no son anteriores. Y yo tuve un problema de comercio, de negocios en Argentina, porque en una cena con unos señores me dijeron que mi abuelo había matado, había raciado, había eliminado los indios, y yo dije, mi abuelo es de Limanes, al lado de Oviedo, no estuvo nunca aquí, el que estuvo aquí es el de ustedes. Entonces, creo que eso debíamos de, bueno, cortarlo de esa forma, ¿no? Siempre hay gente que va, los emigrantes van a hacer fortuna, y para hacer fortuna pues hay que pelearla y a lo mejor hay que quitársela a otro. Yo creo que eso es física, y sé que estoy en el turno de preguntas y no estoy preguntando en este momento, pero les pido disculpas. Eso es pura física. El cuerpo más fuerte desplaza al más débil, y sucedió en Roma aquí, o con Roma aquí, sucedió en América con españoles, ingleses, franceses. Es estrictamente pura física. Por eso, si me permiten, sé que no llegaron los extraterrestres, porque todavía no nos corrieron con la banana. Es un proceso natural donde el fuerte se come el prado del débil. Se ve muy bien, películas, en todo, por ahí. Pero hoy estamos en el siglo XXI y el debate está en que lo malos que fuimos en América. Reitero, yo creo que no debemos entrar a ese trapo y dejarnos de mirar. No me digáis tonterías, porque no voy a perder el tiempo en eso. Podemos analizar otras cosas. Ejemplo, usted lo tocó antes, las universidades. ¿Cuántas universidades había en África? Lo conozco un poquitín por allí, en los momentos de la independencia. Esa es la pregunta. Comparado con las universidades que había, no solo en Nueva España, sino hasta abajo y en Filipinas. Hay que ir a los hechos. Y dice la justicia inglesa que los hechos no se discuten. Entonces, donde hay universidades hubo interés de formar a aquella gente, y donde no hay universidades hubo cafetales, cacaotales, trata, que también nosotros decimos. Creo que, bueno, simplemente aceptar esa cuestión, y este debate que hay ahora es un debate de segundo nivel, al que hay en los medios hoy día, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la televisión ustedes saben que enseguida preguntan ¿cuántos mató Hernán Cortés? Entonces, es que no entro en eso. El otro día en la entrevista de La Nueva España me preguntaron, porque es una pregunta que hay que hacer, que si había que pedir perdón, y bueno, pues contestas con ironía, es que no sé qué es lo que hay que pedir perdón, ¿no?, a lo largo de la historia. Se me olvidaba un ejemplo todavía más grave. Julio César trajo encadenado 5 años a Vercingetorix antes de estrangularlo, que tenían que pedir perdón a los galos. No tiene mucho sentido. Aparte de que cada uno tiene que pedir perdón de lo de él, pues claro, estrictamente. Claro, aparte que concretamente en México, en los Estados Unidos mexicanos, lo peor fue lo que se quedó. Los criollos fueron lo peor, porque tienen cientos de revoluciones. No voy a entrar en el tópico ese de todo lo que perdieron frente a los gringos, como dicen ellos. Es que perdieron California, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Wyoming, es que les quitaron, Montana, les quitaron todo lo que por haber, ¿no? Entonces, hay, sobre todo en España, en las Españas, han encontrado un caldo de cultivo de ciertos políticos para ese complejo de culpa, ¿no? Desvirtuarlo y para desvirtuarlo, sí, es algo que no, bueno,
Lo llaman el relato, creo. El relato. Ahora es el relato. Yo creo que lo que no hay que ser es anacrónico. Tú no puedes juzgar a los romanos con tu mentalidad. Sí. Tú no puedes juzgar el siglo XVI con esta mentalidad, que es lo que hay, anacrónico. Tú no puedes juzgar a Hernán Cortés en el 500 con... Tú no puedes juzgar el Imperio Romano, ves las obras y dices, la mejor división es la que decía bueno. Imperios generadores, imperios depredadores. Imperios generadores, el romano y el español. Imperios depredadores, el portugués, el holandés, el inglés, y así. Además se veía muy claro. Hacían las bases de los puertos, para que sí, robar todo y escapar. España funda ciudades en el interior, Quito está en el interior, funda universidades en el interior, y lo de Argentina nada, Argentina ya no los españoles no, eso nada. España es el ejemplo de imperio generador, como el romano, nada más. Y si alguien dice algo, pues problema de él, pero yo no puedo juzgar a Hernán Cortés con la mentalidad que hay ahora. Bueno, lo del Imperio Romano podríamos discutirlo más ampliamente. Pues hay cosas del Imperio Romano. Sí, ya, pero es que a lo mejor no le permitió a otro imperio hacer algo como hubieran hecho ellos. Pero bueno, como no estamos hablando de Augusto... Y la leyenda negra es una cosa que nace en Italia contra el Reino de Aragón, contra los catalanes, porque robaban todo, por peseteros. Entonces, como Italia era del Reino de Aragón, pues empezaron con eso. Después lo aprovecharon los holandeses, los ingleses y todo el mundo. Ahora los ingleses les está saliendo a ellos la leyenda negra también. Yo tengo una hija en Londres y dice, ahora les está saliendo a ellos. Están empezando a sacar cosas de todas las animadas que hicieron. Y no hay más, pero yo no puedo juzgar al siglo XVI, la mentalidad del siglo XVI, con la mentalidad de ahora. Yo qué sé, lo que sea. ¿Alguna cuestión más? Yo sí. Bueno, había por ahí también. Yo creo que hay demasiadas plazas de Simón Bolívar, pocas de Hernán Cortés. O sea, ¿Hay demasiadas, perdona? plazas de Simón Bolívar en todos los De pueblos. Simón Bolívar. Plazas. Sí. Y pocas de Hernán Cortés. Nosotros mismos somos los más culpables. No hay conquistador que haya acabado bien. Empezando por Hernán Cortés, del que estamos hablando. Mucha carta con Carlos V, pero 6 años hasta que se murió y luego lo recibieron. A fecha de hoy seguimos haciendo lo mismo. No conoce nadie al coronel Borges. Está ahí, es nuestro. Dice, para que no lo conozcáis, una historia de que mientras él vivió, Simón Bolívar no ganó la batalla. En Asturias nadie se acuerda de él, igual que no nos acordamos de nuestros paisanos de aquí, de Avilés, que han hecho. Somos los culpables nosotros. No hay que buscar fuera. Se murieron. ¿Algo más? Silvia. Sí, yo por terminar siguiendo desmintiendo cuestiones de esa leyenda negra de la que hacemos mención, aprovechando que además tenemos equipo médico, muchas veces lo que dicen es que el genocidio, porque vale todo para cuestionarlo, no el genocidio no es matando a los indios, sino que los llevamos a enfermedades. Y estaba muy interesante hablar de que el tratamiento de enfermedades y la creación de hospitales, hasta qué punto eso es cierto. Sí, es cierto, eso es cierto. Y no... Y dejamos que nos en sacrifique Ciudad de la México, gente también. Claro. aparte de comerlos, morían de paludismo, como en África. En África, ¿de qué se muere? De paludismo. Ni de sida, ni nada. Yo estuve en Avillán, en San Pedro y eso, la gente coge el paludismo. La gente muere de eso. Y Hernán Cortés lo primero que hizo fue que dio cuenta y dijo, esto es por toda la agua que hay aquí, que ahora la quieren volver a poner en México. Lo secó todo para evitar el paludismo, como se hizo en Huelva. España era zona endemita de paludismo, Huelva y todo eso, se secó eso. ¿Entiendes? Pero mataba el paludismo, que es lo que mata en África ahora. ¿Algo más, Sí. José María? Sí, Si alguno quiere alguno de mis libros, pues puede comprar. no,
que va siguiendo otras dos cuestiones más para seguir desmintiendo qué parte de Argentina es leyenda negra o no. Otra de ellas es que al llegar allí, pues barrimos con toda la cultura indígena, y hasta qué punto eso es incierto, porque yo creo que se siguieron conservando idiomas, Sí, se enseñaban en las universidades. y Fray Bernardino de Sahagún hace un estudio sobre la lengua de los mexicas, precisamente. Es que no es cierto. Lo que pasa que hay una forma de criticar negativamente, bueno, las críticas siempre suelen ser negativas, a lo que se hizo allí. No, yo te digo, el comportamiento de mi punto de vista es de notable alto, de sobresaliente, y mientras no asuman su pasado lo tienen muy difícil esos pueblos. Y ya por último, les llevamos toda la riqueza, esa también es la otra, ¿no? Son los tres. Mira, yo estoy haciendo ahora uno de los trabajos que estoy haciendo, aparte de 2 libros a la vez y varios trabajos, uno de ellos es sobre el conde duque de Olivares. Se trae plata en la época del mando del conde duque de Olivares, me parece que son lo que ha gastado México lo que ha sacado México en plata en un año, lo trajo el conde duque de allí, bueno, no, los galeones algo así como en 10 años o 12 años. O sea que tampoco es cierto. Además, como ahora vamos a devolver incluso los regalos que dieron a los museos, pues todo va a ser una maravilla. Solamente los traído por Canadá en los últimos 10 años es más de todo lo que se trajo en el Perú español, en todo el siglo pasado. Lo que no se puede tener es un ministro de cultura que no tiene ni puta idea de nada. Una pequeña pregunta. Bartolomé de las Casas, ¿qué nos cuenta del papel que hubo? Primero fue un importante encomendero, y luego fue un converso, y se inventa bastantes de las cosas que dice. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia tiene problemas con los poderes políticos que hay allí, es decir, Torre Montesinos o Bartolomé de las Casas o Bernardino de Sahagún o cualquiera de los clérigos tienen problemas con el poder político, y el emperador o Felipe II están muy lejos, que están en la península. Pues hay una especie de deseo de quitarle poder al poder político. Vamos a ver, en la Universidad de Salamanca, los famosos teólogos, cuando Cristóbal Colón, eso no existe en ningún sitio de Europa. No hay ningún tipo de comportamiento. Yo tengo el libro precisamente sobre Salamanca, sobre la reunión de teólogos. Eso es absolutamente diferente. Y Bartolomé de las Casas inventó algunas de las cosas porque le interesaba denigrar a los encomenderos políticos no religiosos que había. Y por otro lado, pues siempre se aprovechan los actuales, se aprovechan de las mentiras o de la tergiversación de esa época. Pero eso ocurre a lo largo de la historia, ¿no? Ahora hay una caza. Por ejemplo, con respecto a la historia de Estados Unidos, están revisando su historia de la guerra civil, ¿no? Entre el norte y el sur. Incluso pues, inventando cosas. Murieron casi 700.000 confederados. Aparte, todo lo que hicieron el ejército de la Unión con las mujeres, plantaciones, etcétera, de los confederados, que fue casi un genocidio. Entonces, el problema es el revisionismo no fundamentado en textos, no fundamentado en datos, ¿no? Parte de la base de que es una repruebo absolutamente de la esclavitud, se le ocurre a cualquiera. Pero hay que saber, por ejemplo, que los oficiales de la Confederación, pues el famoso jefe de la caballería James Stuart no tenía esclavos, solamente un 5% tenían esclavos. Pero es lo que ocurre cuando revisas, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos, Jefferson. Claro, Claro, ese es anterior, casi 80 años antes, ¿no? Sí. Bueno, yo, por lo que a mí respecta,
Muchas gracias por la asistencia. Si alguno está interesado en la adquisición de alguno de los libros de José María, aquí está para el Presidenta, ¿alguna cosa más? No. Nada. Sí, es muy interesante, repetiremos. Muy bien, que la repito. Recordarles que el día 29 de octubre, tengo la fecha, 29 de octubre, tendremos aquí a Almudena Paso para hablar del libro Los Pasos Perdidos, que es un recopilatorio de artículos de su padre. Y el día 5 de noviembre tendremos a Isabel San Sebastián con su Temeraria. Bueno, por si les apetece venir hasta aquí, a la misma hora, en el mismo sitio. Muchísimas gracias a todos.